Bienvenidas, estamos iniciando nuevamente, gracias al Eterno, un tiempo más de estudio de Torá para mujeres. Y bueno, ahorita en esta ocasión vamos a poner por aquí nuestra Biblia electrónica, nuestro eSword, que es el recurso que usamos. Y el título de esta aportación, basado en Números capítulo 12, evitando ser insensatas, simples e ignorantes. Evitando, porque la verdad es de que muchas veces, y no lo vamos a negar, no nos vamos a querer justificar en más de una ocasión en nuestro peregrinar, por una u otra razón, hemos cometido acciones insensatas. Hemos actuado como mujeres simples, mujeres ingenuas, muchas veces. Y, por supuesto, todo esto puede partir por nuestra ignorancia, ¿verdad? Por nuestra ignorancia o por nuestro descuido, porque cuántas veces sabemos lo que debemos de hacer o cómo debemos de dirigir nuestras vidas, pero simplemente no tomamos precauciones, no escuchamos a veces, no ponemos atención a esas señales de alerta que están presentes. Y bueno, pueden ser muchas situaciones que se presentan en nuestro día a día. Yo creo que cada una de nosotras, cuando analizamos la Escritura, nos reflejamos según lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido. Pero lo más importante es que todo esto pueda venir a nuestra mente en esos momentos futuros que se pudieran llegar a presentar para precisamente evitar tener este tipo de actitudes que no corresponden a una mujer de fe. Una mujer que no considera sus palabras, que no considera sus decisiones, que no considera su manera de proceder en las cuestiones del día a día que se presentan en el trabajo, en las que asisten a las escuelas, las que tienen amistades, las que tienen familiares que no son creyentes. En fin, a veces nosotras mismas nos metemos en muchos problemas por no saber decir no, por no saber detenernos, por no saber a lo mejor rechazar pues ciertas amistades, ciertas personas, ciertas conversaciones, y eso puede pasar hasta en una ida al mercado, a la tienda, a cualquier lado, ¿verdad? Pero aquí vamos a analizar a través de Miriam, esta mujer que pues todos ubican como María, la hermana de Moisés, pero sabemos que desde el original hebreo su nombre correcto es Miriam. Ya hemos platicado de ella, ya tenemos un estudio sobre su vida en la serie de Mujeres de la Biblia en el volumen 1. Entonces, ya conocemos que su nombre viene de la raíz mará, que significa amargura, y pareciera que en alguna etapa de su vida esta raíz de amargura brotó en ella. Pareciera que hubo una etapa en la cual ella tuvo esta debilidad y no actuó como una mujer sabia, sino como una mujer insensata. Bueno, vamos entonces a ir desglosando un poquito. Creo que está por aquí incompleto el eSword. A ver, ya lo moví. Creo que ya está mejor ahí. Y déjenme ponerme aquí visible el chat de Facebook, porque siempre me olvido del chat de Facebook y mi eSword. Es que tengo tantas cosas abiertas aquí. Bueno, entonces vámonos a Números capítulo 12. Gracias aquí a la hermana Noralba que nos está poniendo en el chat el enlace para que puedan escuchar el estudio de Miriam, la hermana de Moshe, en YouTube, aunque también lo tenemos en nuestro canal de iVoox. Ese lo van a encontrar si van directamente a nuestra página web, el lado femenino de la Biblia.org, en la sección de estudios. Ahí van a encontrar todos los audios que tenemos de todos los estudios que hemos dado hasta ahora, los últimos
que vamos, 13 años más o menos. Entonces, bueno, por ahora pueden guardar mientras este enlace si desean escuchar después. Tenemos aquí en el relato, Números capítulo 12, que nos dice que Miriam y Aarón murmuraron contra Moshe por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa, por haberse casado con una cusita, dice esta versión. Bueno, ustedes van a encontrar, dependiendo de la versión, diferentes traducciones. Podrán encontrar, creo que por ahí hay una que dice etíope y bueno, demás. Pero vámonos por partes. También, por cierto, también tenemos el estudio de Tzipporá o Séfora en la misma serie de volumen 1 de Mujeres de la Biblia, que también las van a encontrar en el libro, por cierto, en el libro de El lado femenino de la Biblia, el cual así lo pueden encontrar al googlearlo o buscarlo en amazon.com. Entonces, van a poder analizar quiénes fueron esta mujer, quién fue esta mujer que se le ubica como una mujer madianita, Tzipporá, una mujer madianita. Pero ¿por qué? ¿Por qué Miriam tuvo esta actitud? ¿Por qué precisamente el señalamiento en contra de la esposa de Moshe? Dice en el verso 2, decían, ¿es que el Eterno no ha hablado más que con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y el Eterno lo escuchó. El Eterno está al pendiente de Moshe. El Eterno está al pendiente de ese hombre del cual él mismo dice, era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la haz o la faz de la tierra. No había un hombre tan humilde como él. No sé si ustedes se han percatado, pero de pronto cuando el pueblo de Israel murmura contra el Eterno, Moshe rápidamente pareciera que sale a hablar con el Eterno y a interceder incluso por el pueblo. Pero cuando se trata de Moisés mismo, de Moshe mismo, él no precisamente toma una acción, él no precisamente quiere vengarse, no le da la queja al Eterno, sino que parece que él pues deja que hablen. Y seguramente pues no era la única vez o no fueron las únicas personas que de alguna manera señalaban a este hombre que se puso como el líder del pueblo, como el libertador del pueblo, que no era en realidad o no traía, como todos los demás, la misma educación basada en esa fe hebrea que habían recibido, sino que había sido formado como un hombre egipcio, ¿sí? Tanto que pues él no ve, por supuesto, ningún problema en unirse con una mujer madianita. Dice aquí en el versículo 4, dice de improviso, el Eterno dijo a Moshe y a Aarón y a Miriam, salgan los tres a la tienda del encuentro. Y salieron los tres. Bajó el Eterno en la columna de nube y se quedó a la puerta de la tienda, llamó a Aarón y a Miriam y se adelantaron los dos. Vean esto, yo cuando leo esto siempre pienso en cómo a veces los padres también actuamos cuando se trata de corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Aquí tenemos principios de corrección a los hijos. Y es que a veces tendemos a salirnos de control cuando nuestros hijos hacen algo que no nos gusta o que consideramos incorrecto. Y rápidamente incluso los avergonzamos, ¿verdad? Frente a quien estén, ya les estamos diciendo de cosas, ya los estamos corrigiendo. Aquí el Eterno aparta a los tres involucrados en esta situación, pero separa en especial a los dos que habían ocasionado el problema. A Aarón y Miriam les dice, vengan para acá, ustedes vienen conmigo, y entonces, a ver, ¿me querían escuchar? Pues ahí les va. Y empieza a decirles, escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta, en visión me revelo a él, y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moshe. Él es de toda mi confianza
Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no enigmas, y contempla la imagen del Eterno. ¿Por qué, pues, han osado hablar contra mi siervo Moshe? Y se encendió la ira del Eterno contra ellos, cuando se marchó y la nube se retiró de encima de la tienda. He aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia Miriam y vio que estaba leprosa. Bueno, aquí así es, pareciera que estaban empezando con el complot como Korah, ¿verdad? Como Coré. Bueno, aquí nos ponen Proverbios 9:13, que enseguida vamos también a mencionar. Y vean cómo el Eterno se molesta. ¿Cómo creen que el Eterno ve nuestras acciones cuando nosotras actuamos con simpleza? Fíjense, vamos de hecho de una vez, ¿dónde están las Biblias? Vamos de hecho de una vez a Proverbios capítulo 9, que por cierto, pues es de donde tomamos esta referencia, porque vamos a ver cómo, por supuesto, fue en parte la actitud de Miriam. O sea, Miriam, una mujer profetisa, una mujer que era un instrumento también del Eterno en medio de esta situación de la libertad hacia el pueblo, y ella actuó de una manera necia, insensata. Dice aquí Proverbios 9:13, la mujer necia es alborotada o alborotadora, dice en otras versiones, todo simpleza, no sabe nada. Cada quien pues lo va a tener en su versión de una manera distinta, ¿verdad? Pero vean, Isha Kesilut es la palabra que vemos en hebreo que refiere a la mujer necia. Y precisamente esta palabra necia incluso también es sinónimo de la palabra naval, que esto significa también necio, ¿verdad? Tonto, traducen algunos diccionarios. Incluso aquí lo ponen como, en algunas versiones dice mujer tonta. Esta mujer Kesilut, esa mujer insensata, necia, ¿qué es lo que va a hacer? Traer un alboroto, una turba. Va a empezar a alborotar a quien esté a su alrededor. ¿Con qué? Pues obviamente con su ignorancia. ¿Y cómo? Pues con cosas simples, con cosas tontas, con cosas que no vienen al caso, con cosas que no son relevantes, con cosas que no importan. Si importara el hecho de que Moshe hubiese tomado a una mujer cusita, por supuesto que el Eterno hubiera actuado diferente con él o simplemente hubiera llamado a otro, ¿verdad? Pero si para el Eterno no fue un problema que Moshe, mezclara el linaje de Abraham, de donde él venía, con una mujer cusita, pues ¿por qué tenía Miriam que tener este problema, verdad? ¿Por qué tenía Miriam que hacer este señalamiento? Una de las cosas que platicamos cuando hablábamos de Miriam es que en este caso ella pareciera que no estaba conforme con su servicio, pareciera que ella demuestra que no estaba totalmente contenta, que no estaba, y bueno, dicho sea de paso lo que platicamos la semana pasada, ¿verdad? Sobre el contentamiento, sobre la gratitud, pues pareciera que ella no tenía la gratitud suficiente como para discernir con inteligencia, con sabiduría, que esta mujer era irrelevante en el servicio de Moshe hacia el Eterno. Tzipporá era irrelevante en la obra que el Eterno hacía por medio de Moshe. Esta necedad de parte de Miriam, que puede traducirse en una envidia, que puede traducirse tal vez en una comparación, estaba haciendo comparaciones, ¿no ha hablado también el Eterno igual a través de nosotros? Que por supuesto no hablaba igual a través de ellos.
a través de Miriam y de Aarón. Aarón básicamente, pues solamente se había puesto, el Eterno lo había puesto como un ministro, como un intermediario, como aquel que iba a representar al pueblo delante del Eterno para que puedan expiar sus pecados, para que pudieran recibir el perdón del Creador. Pero tampoco era que el Eterno estuviera hablando cara a cara con Aarón. Y Miriam tampoco vemos en la Escritura que fuese una mujer que constantemente estuviera hablando palabra del Eterno. Que si bien por su consagración, por su servicio, el Eterno la llegó a usar, por ejemplo, cuando salen de Egipto, que cruzan el Mar Rojo y que canta, que eleva estos cantos proféticos junto con su hermano, por supuesto que el Eterno usó su vida, habló a través de ella y ella fue también un instrumento para contagiar a las demás mujeres a exaltar al Eterno, porque dice que mujeres se unieron a ella en su exaltación. Esto es algo que verdaderamente beneficiaba, que verdaderamente edificaba, porque estaba centrado en la exaltación al Eterno. Pero en el momento en el que ella se pone por encima y quiere ser reconocida y dice, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Que no soy yo también una profetisa? Entonces ahí ya no contagia la exaltación del Eterno, ahora contagia la impureza. Porque la lepra representa impureza. Ustedes saben que la lepra era altamente contagiosa. Vean cómo la necedad, la insensatez, puede ser tan contagiosa, porque efectivamente Aarón fue contagiado, no en su carne. Aparentemente el juicio cae sobre Miriam porque ella fue la que inició con este señalamiento. Probablemente Aarón ni en cuenta con la mujer cusita, pero Miriam tenía que encontrar un punto de señalamiento hacia Moshe. Por otro lado, hay algo que podríamos pensar, y es que recordemos que cuando Moshe sale de Madián para dirigirse a servir al Eterno en Egipto con Aarón, sale con su esposa y con sus hijos. ¿Recuerdan? Pero de camino dice que el Eterno se le aparece y casi lo mata. Sabemos ya que Tzipporá circuncida a su hijo para que no muriera Moshe, porque aparentemente, o al menos esto es lo que trata de decirnos el texto, el problema aquí era la incircuncisión del hijo, que probablemente Moshe, aunque no creció como egipcio, pero sabiendo que tampoco era egipcio de carne y sangre, por supuesto que de alguna manera tenía que apegarse a lo que supo, porque debió saber de sus orígenes. Y si él lo quiso hacer y Tzipporá puso un freno, un obstáculo para que no se cumpliera con esa voluntad del Eterno, que hasta ese tiempo era una señal del linaje del cual venían los israelitas, pues entonces el Eterno tuvo que frenarla a ella por esta necedad de no haber circuncidado al niño. Así que casi lo mata a Moshe, Tzipporá circuncida al niño y entonces Moshe puede continuar. Pareciera que a partir de ahí Tzipporá regresa con su padre y no acompaña a Moshe en todo lo que sucede para la libertad del pueblo de Israel. Porque recordemos también que ya platicamos que en algún momento Yetro o Reuel, como también viene en algunas secciones de la Torá, Yetro, el padre de Tzipporá, cuando ya salen y cuando ya están asentados en el desierto, en la estepa, Yetro lleva a Tzipporá con sus 2 hijos hacia Moshe. Es ahí en donde probablemente Miriam ya no estuvo de acuerdo en por qué la vuelve a recibir, o más bien por qué la recibe de regreso, ¿verdad? Probablemente Miriam pues hubiese pensado pues que ya se quede ella allá, al final de cuentas no es parte del pueblo. Pero la recibe Moshe, de hecho por esto algunos, y bueno, este es un comentario mío, probablemente por esta acción de haber recibido de vuelta a Tzipporá,
Algunos piensan que la mujer cusita a la cual se refiere Miriam era otra mujer que tomó Moshe, pero esto tampoco es congruente con todo el relato. Digo, si tomó otra mujer, pues ¿dónde están esos otros hijos y demás, no? Realmente es la misma mujer que se menciona, esta cusita es la misma Tzipporá. Pero fíjense, una de las cosas que hablábamos hace que fueron 2, 3 entregas sobre no ser simpatizantes como probablemente en su momento lo pudo ser Tzipporá, con una actitud pues en la cual se ve que, o más bien en la cual no se ve participar de una manera como se pudiese esperar de la esposa del gran libertador. No era su función tampoco, no era que tuviese que hacer algo, pero tampoco vemos una mujer integrada en la fe, como otras mujeres extranjeras que sí se integraron. Entonces, pareciera que aquí Miriam trae algo en su cabeza que dice, esta mujer que viene de regreso acá, que no está bien dentro del pueblo y que no podemos descartar la posibilidad de que incluso se hubiese enaltecido Tzipporá, pues imagínense, siendo la esposa del más importante y del hombre que habla cara a cara con el Todopoderoso. Entonces, entre familia, ya hablando carnalmente, entre familia pueden pasar muchas cosas. Las envidias, los celos y tantas situaciones que se dan entre los familiares. Pero, por supuesto que no era para nada una causa de señalamiento para Moshe. Y esto le disgustó mucho al Eterno. Porque básicamente, al señalar a Tzipporá, y no tanto por Tzipporá quién era ella, sino por la actitud de Moshe de no haberla desechado, pareciera que esto al Eterno le molesta, porque con Tzipporá o sin Tzipporá el Eterno había hecho una obra maravillosa para su pueblo a través de este hombre Moshe. Y eso fue lo que al Eterno le enoja, porque cuestionar la vida de Moshe en ese momento era como cuestionar la voluntad del Eterno actuando en ese hombre que él escogió. Él lo eligió. Entonces, básicamente, Miriam estaba en contra del Eterno. Vamos a ver por qué decimos que Miriam estaba más bien murmurando en contra del Eterno, aunque lo hacía en contra de Moshe, pero a quien estaba poniendo ahí en entredicho era el Creador. Lo vamos a ver más adelante. Déjenme leer comentarios porque luego se me pasan todos. Nos ponen Primera de Pedro 3:10, el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Timoteo 6:4, está envanecido y nada tiene, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Vean nada más cómo lo tenemos aquí tan claro, ¿verdad? Dicen aquí como las que se paran en la calle al chisme. Pues sí, también, ¿no? Estas actitudes terribles que no me van a decir que no, ¿eh? La verdad de las cosas es de que tristemente, en general, este tipo de actitudes del chisme y de la murmuración y de la cizaña y todas estas cosas, en general nos lo adjudican a nosotras las mujeres. Y es que como a veces estamos desocupadas, o más bien, vamos a decirlo claramente, ¿verdad? Estamos de ociosas, no nos ocupamos en cuestiones que edifiquen nuestras vidas y las de los nuestros en nuestro hogar, pues tenemos tiempito para echarle al chisme con la vecina, entrar al Facebook y estar chateando con quién sabe quién y estar buscando a quién sabe quién y estamos en otras cosas. Vean lo importante que es mantenernos ocupadas, mantenernos en el servicio, mantenernos con nuestra mente pues en lo que debe.
Y finalmente todo lo que hacen los demás, el Eterno lo va a juzgar, porque vean, una cosa es cuando juzgas o señalas las acciones de los perversos, de los que no temen al Eterno y de los que evidentemente ni siquiera tienes por qué tener parte con ellos, y que si los señalas sea para ponerlos de ejemplo, para que no imiten esas acciones. Pero otra cosa muy distinta es señalar a quienes están en consagración y en obediencia. Otra cosa es señalar a quienes están cumpliendo la voluntad del Eterno, como Miriam lo hizo con Moshe. Así que, si Moshe estaba en integridad ante el Padre, ¿quién era Miriam para venir y decir, a ver, que nosotros no también somos importantes aquí? Voy a leer aquí comentarios. Dice, el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios 16:28. Y pues sí, aunque dice aquí el hombre perverso, estamos viendo que también las mujeres podemos caer en ese tipo de actitudes. Era su hermano el que alguna vez cuidó, por ejemplo, ¿verdad? Esta situación que uno puede no imaginar, pero es que la verdad, entre familia, híjole, estas cosas pasan y son resbalones, porque este fue un resbalón de Miriam. De hecho, ahorita pues lo vamos a comprobar. Éxodo 15:20, y Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, vean lo que dice, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Todas las mujeres fueron motivadas por el servicio de Miriam y contagiadas en el correcto sentido de exaltar al Eterno. Aquí es para ponernos a pensar, ¿quiénes nos rodean? ¿Con quiénes son con las personas? Vamos a pensar en las amigas, ¿no? Si tenemos amigas, ¿quiénes son nuestras amigas? ¿Quiénes son las que nos siguen? ¿Qué tipo de personas estás jalando? ¿Y para qué? ¿Qué estás haciendo con esas personas que te están siguiendo? A ver, todas esas que les encantan crecer en las redes sociales y que tienen el montón de seguidoras, yo nomás quiero pensar qué tipo de seguidoras son todas esas mujeres y qué tipo de influencers, en términos muy modernos, son esas mujercillas que de pronto se ponen en las redes sociales a jalar gente que con sus cuestiones de vanidad, de moda, de maquillaje, de manualidades, qué sé yo, lo que sea, hay muchas cosas. Hoy en día lo que más abunda entre las mujeres es la moda y pues todo lo que tenga que ver con vanidad, ¿no? El maquillaje que está al tope, de verdad, es increíble la cantidad de, ¿cómo podríamos decir?, de interesadas, de mujeres interesadas en estas cosas. Y yo me doy cuenta, en el momento en el que, por ejemplo, una mujer quiere ingresar al grupo de Facebook que tenemos, que pues el propósito es ahí estarnos apoyando con recursos de estudio y todo lo correspondiente al crecimiento y el estudio bíblico. Como no lo tengo abierto, pues filtro quién se va a añadir para que no estemos allí mujeres ociosas, ¿verdad? Precisamente, que no estemos mujeres que nomás que compartan que memes y que esas cosas. Entonces, yo rápidamente reviso las páginas que siguen y los intereses que son públicos. Cada quien decide si lo tiene público o no. Bueno, la mayoría lo tiene público, entonces yo puedo ver el perfil de cada mujer. Y de verdad es sorprendente cómo muchas, o si no puedo casi asegurar la gran mayoría, siguen alguna cuenta que tiene que ver con uñas, con maquillaje, con con moda y estilo y fashion y esas cosas. Y lo peor es que algunas de esas tienen una apariencia de piedad, porque hasta nombres hebreos usan, y entras y tú dices, bueno, pues sigue una cuenta de fulana persona que pues parece que es de estudios para mujeres, ¿no? Pues entras y pura vanidad. Entonces, ¿de quién son influencers? ¿Qué tipo de mujeres están siguiéndolas? ¿Qué tipo de conversaciones tienen con las mujeres que las buscan?
porque o son conversaciones de santidad o son conversaciones necias, simples. O son conversaciones de edificación o son conversaciones de destrucción. Porque al final todo ese estilo de vida lo único que hace es apartar a la mujer de fe cada vez más. A ver, voy a leer también acá. Pasó de lo más alto a lo más bajo por el pecado de la murmuración, así es. Nos ponen también Salmo 50:20, te sientas y hablas contra tu hermano, el hijo de tu propia madre calumnias. Pareciera que Miriam tuvo el complejo, celo enfermizo y envidia que sintió Caín al ver que el Eterno miraba con agrado el servicio de Abel y de la misma manera se agradaba con el servicio de Moshe, así es. Proverbios 18:6-7, las palabras de un necio llevan a la disputa, su habla invita los golpes. El habla del necio es su ruina, sus palabras son una trampa para él. Primera de Timoteo 5:13, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran, ¿verdad? Las mujeres que no conviene que estén pues solas, ¿no? También Primera de Pedro 2:1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación. Nos ponen aquí, Ezequiel 18:31-32, arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Y Tito 3:9, pero evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley, porque, vean entonces todo esto, ¿verdad? Advertencia. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Con qué personas te rodeas? ¿Qué es lo que está brotando de tu corazón cuando platicas con alguien sobre otra persona o sobre otras cosas? ¿Qué es lo primero que sale? Eso es algo importante analizarlo. Y vean que, pues aquí vemos que a pesar de que Miriam tuvo esta consecuencia de parte del Eterno, el Eterno tampoco la desechó totalmente. Aunque no volvemos a encontrar nada sobre ella, nada sobre su servicio, nada sobre que el Eterno la haya usado en alguna otra ocasión. Y esto también es un dato importante. Entonces, Miriam estaba leprosa y dice en el versículo 11, y dijo a Aarón a Moshe, perdón, Señor mío, no cargues sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Aarón intercede ante Moshe. ¿Por qué? Porque obviamente a ellos el Eterno no los iba a escuchar en ese momento porque estaba molesto, estaba enojadísimo el Eterno por haber juzgado el poder del Creador en Moshe. Entonces piden a Moshe que interceda, que clame al Eterno. Dice en el verso 12, por favor que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre con la carne medio consumida. Y entonces, ¿qué pasó? Moshe clamó al Eterno. Fíjense qué nivel de perdón, qué nivel de, pues sí, de humildad, de sencillez de corazón de parte de Moshe, porque hubiese sido otro y, no, pues ¿sabes qué? Yo no sé, ustedes pecaron, ahí están las consecuencias, pídele tú al Eterno, ¿verdad? Pero no. Inmediatamente Moshe clamó y le dice al Eterno, oh Elohim, cúrala por favor, le dice. El Eterno le respondió a Moshe, si tu padre le hubiera escupido al rostro, ¿no tendría que pasar 7 días de vergüenza? Que quede 7 días fuera del campamento y luego sea admitida otra vez. Y Miriam quedó 7 días excluida del campamento, pero el pueblo no partió hasta que ella se reintegró. Fíjense,
aquí hay varias cosas. Por un lado, vemos aquí en el versículo 14, y bueno, lo quiero mencionar porque de pronto personas llegan a escuchar algunas informaciones que pues no tienen sustento bíblico. Por ejemplo, que si Miriam era media hermana de Moshe y Aarón. Pues no era media hermana. Aquí, por ejemplo, el Eterno está diciendo, si tu padre le hubiera escupido al rostro. En esas culturas, el que un padre escupiera al rostro de sus hijos o de un hijo o una hija implicaba su enojo por algo que le hubiese avergonzado grandemente, por algo que el hijo o que la hija haya hecho y que le hubiera faltado al respeto a su padre. Era una manera como decirle, has caído hasta lo más bajo, has actuado de una manera deshonrosa. Y esto era algo sumamente vergonzoso, tanto que se acostumbraba que se apartara al hijo para evitar el señalamiento durante 7 días, como para que se calmen las aguas, como para que pase el momento, y pues porque básicamente era como si hubiese entrado en una impureza. El pecado trae impureza en la vida del que peca. Entonces, aquí el Eterno le pone esa analogía y le dice, así como Miriam, si fuese escupida por tu propio padre, hablando aquí de que el padre de Moshe es el mismo que el de Miriam, si le hubiese escupido a la cara, ¿no hubiera quedado toda avergonzada? Pues así me siento yo, como un padre molesto por una deshonra grande, y así hace cuenta que esa lepra es como si yo lo hubiera escupido y se va a quedar de impura 7 días hasta que cumpla con esta sentencia de purificación. Y de hecho, no se dice que se haya llevado a cabo el ritual de purificación en Miriam. Dice aquí, pero el pueblo no se apartó hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces, finalmente, Miriam cumple con esta sentencia, con esta consecuencia, y después se reintegra. Y yo estoy segurísima de que jamás le quedaron ganas de volver a señalar nada en la vida de su hermano, ¿verdad? Voy a leer por acá unos textos. Dicen, ¿cuál me quedé? Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Filipenses 4:8. No pusieron el texto. Dice, a lo mejor se puso celosa también. Hay hermanos y hermanas celosas. Sí, por supuesto. Romanos 14:4, ¿quién eres tú para criticar al sirviente de otro que se mantenga en pie o se caiga? Es asunto de su patrón, pero no se caerá porque el Eterno tiene poder para mantenerlo en pie. Hermanas en la carne, no en la fe. Sí, claro, así pasa también en los hermanos carnales, ¿verdad? Hermanos de sangre. Mateo 25:40, respondiendo el rey les dirá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Dice Efesios 4:31, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y Proverbios 17:27, el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Proverbios 17:27. Bueno, lo voy a volver a leer por si alguien no escuchó, porque esto es justamente la clave en un versículo para evitar ser insensatas, simples e ignorantes. Proverbios 17:27, el que retiene sus palabras tiene conocimiento.
como que el que retiene sus palabras. A veces creemos que porque sabemos, pues podemos hablar, ¿no? Es que como yo sé, es que como el Eterno ha hablado también a través de mí, dijera Miriam, ¿verdad? Pues entonces tengo derecho a expresar. Pero no. El que verdaderamente tiene conocimiento va a frenar su lengua para no cometer una tontería. Y dice, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Tranquilidad, calma. ¿Por qué alborotar? ¿Por qué crear una rencilla? ¿Por qué contaminar? En este caso a Aarón, ¿por qué contaminar a otra persona con lo que traigo yo allá adentro? Esto es verdaderamente un hombre entendido. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a lo que hicieron. Dice aquí en el versículo 14, no, en el 11, neciamente hemos pecado. Neciamente hemos pecado. Con tontamente podríamos decir, tontamente hemos pecado. Entonces, una mujer que no analiza lo que va a decir es una mujer necia. Una mujer que no analiza lo que va a hacer es una mujer necia, porque muchas veces vamos a tener respuestas antes de actuar. El simple hecho de analizar las circunstancias y pensar, pues si el Eterno no juzga a Moshe por haber aceptado nuevamente a Tzipporá, pues yo, ¿quién soy para juzgarlo, no? Si el Eterno aún así sigue usando a Moshe, ¿por qué yo me voy a poner al tú por tú con él, no? A ver, ¿qué más nos ponen por aquí? Primera de Timoteo 6, 4 al 5. Está envanecido y nada entiende, sino que tiene interés morboso en discusiones. Creo que ya lo habíamos leído. Cuidado con la levadura, ¿verdad? Cuidado con la lepra. Cuidado, porque es altamente contagiosa. Igual, la levadura rápidamente hace que se infle la persona con la hipocresía. Proverbios 30, 32. Si has sido necio en ensalzarte o si has tramado el mal, pon la mano sobre tu boca. O sea, cállate. Cállate, mantente en silencio. Si en algún momento piensas que tú mereces estar en otra posición o que tú mereces tener algo más o que tú no mereces recibir ciertas cosas que a lo mejor tú dices esto no es digno de mí que soy hija del Creador. Y si con eso estás pensando qué hacer, sea o no sea correcto, y peor, si no es correcto ante el Eterno, mira, mejor cállate, mejor no digas nada y enfócate en servir con humildad. Con humildad. Romanos 14:13 dice aquí, por tanto, no sigan criticándonos unos a otros, más bien de no poner delante de nosotros, hermano, algo, más bien de no poner delante de nosotros, o nuestro hermano, creo que quisieron poner aquí, algo que lo haga tropezar. Cuidado con poner tropiezo contra un siervo del Creador, ¿verdad? Porque aquí básicamente, ¿qué es lo que quería ganar Miriam? ¿Qué creen ustedes que estaba en la mente de Miriam cuando se le ocurrió abrir sus labios con Aarón y decirle que el Eterno no ha hablado también a nosotros? ¿Que el Eterno no nos ha usado también? ¿Qué creen que pensó que iba a suceder? Que Aarón dijera, no, pues sí es cierto. Y que a lo mejor entre los dos de pronto fueran y se pusieran todos espirituales a exhortar a Moshe y decirle, oye, ¿por qué recibes a esta mujer cusita? ¿No? Y empezar a tomar el liderazgo que el Eterno no les había dado a ellos finalmente. No era para ellos el juicio, el juzgar. Era Moshe el que estaba delante del pueblo y representando directamente al Eterno para llevar un juicio correcto, un juicio justo.
Pero esto se le pasó totalmente. De hecho, el pecado que cometieron aquí precisamente es Hatat, que es ese pecado de ¿cómo podríamos decir? De imprudencia, necedad, de descuido. ¿Qué más dicen por aquí? Romanos 14, 13, bueno, ya lo leí. Dice también acá, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Eterno. Levítico 19, 16, Proverbios 8, 12, yo, la sabiduría, habito con la prudencia, y he hallado conocimiento y discreción. Otra vez, el conocimiento, por eso Proverbio 9, 13, que la mujer insensata, la mujer simple, es ignorante también. Porque muchas veces no llenamos nuestra mente de la voluntad del Eterno. A veces verdaderamente actuamos en insensatez por nuestra ignorancia. Porque, es que yo no tenía presente esto, yo no sabía que el Eterno no permitía esto o exige aquello y yo no lo hice correctamente. Una de los aspectos más importantes de nuestra vida como mujeres de fe es seguir creciendo en conocimiento. Y sabemos, y yo creo que esto está por demás claro, que el conocimiento no es para envanecernos, ¿verdad? No es para decir, es que yo sé mucho y mira, el Eterno dice y su palabra y citar versículos de memoria y esas cosas. Es entender la Escritura, es entender los principios bíblicos. No puedes tú frenar tus acciones o tus palabras necias si no tienes la advertencia en tu mente y en tu corazón. Sabemos que vamos de menos a más, sabemos que estamos aprendiendo, sabemos que todo es un proceso, sabemos que todas, por ejemplo, tenemos diferente tiempo estudiando la Biblia, estudiándola de verdad, ¿no? Con diccionarios, con el análisis de toda la escritura, de todo el contexto, de las palabras del Mesías. Pero vamos avanzando. Nadie podemos decir aquí, no, pues ya, yo aquí soy la profetisa, ¿verdad? Como Miriam, pues también el Eterno a mí me habla. Pues también el Eterno a mí me enseña y conmigo también se comunica. Y cuántas veces la gente suele jactarse de que habla con Dios y que la palabra y que se la memoriza y que aquí que allá, pero esa escritura que nosotros metemos en nuestra cabeza tiene que ser entendida y tiene que ser aplicada, y para eso es la sabiduría. Cuando tú lo que sabes lo aplicas correctamente en el momento que lo requiere. Y cuando ese conocimiento también sabes callarlo cuando es prudente. Una de los comentarios que hacía mi esposo con el estudio de ayer en la noche sobre las hijas de Tzelofejad, pues era esto, ¿no? Del estudio bíblico, de la teología feminista o teología la teología feminista que se maneja dentro de algunas iglesias cristianas y que rápidamente dicen, es que yo también como mujer tengo derecho de estudiar teología, y como si eso fuera la máxima, ¿no? El ser teólogas, como lo son los otros hombres que se la pasan hablando e interpretando la Biblia pues a su manera. Nuestra aspiración no es la humana, la carnal, porque de hecho hay carrera, ¿verdad?, de teología. Y obviamente y desde hace mucho tiempo las mujeres cursan esas carreras y se gradúan como teólogas. Pero al final de cuentas, si todo ese conocimiento no está acercando a las mujeres a comprender su papel como mujeres de fe, a vivir en sensatez, en sabiduría, en entendimiento, y toda esa escritura no las está acercando
a entender que los principios bíblicos son obedecer los mandamientos del Creador, que siguen vigentes, que siguen aplicables, y no aquellos que ya sabemos que están obsoletos, como lo son todo lo que tiene que ver con los sacrificios de redención, porque eso ya se cumplió en el Mesías. Pero de ahí en más, si una mujer teóloga dice que eso ya, que el Antiguo Testamento ya pasó y que si esto es para los judíos y que el día de reposo no es para nosotros y que nosotros el domingo y que la resurrección en domingo y que la Santa Cena y que Jesús, Cristo y todo eso, pues entonces siguen su necedad. No más que ahora su necedad se hizo más ancha porque la teología nada más hincha el cerebro de conocimientos doctrinales, de muchos comentarios de muchos hombres, pero al final de cuentas, si eso no nos está acercando o si eso no acerca a la mujer al entendimiento de que hay dos columnas de fe y uno es obedecer los mandamientos que siguen vigentes, que son muchos, que seguimos instruyéndonos con las fiestas bíblicas año tras año, ciclo tras ciclo, y que comprendemos la historicidad de nuestro Mesías y su nombre histórico, y comprendemos la esperanza celestial en el Mesías que nos transforma y que nos lleva a las moradas celestiales, y dejamos atrás toda la basura teológica que se ha venido enseñando a todas esas personas que nada más estudian, parece que por envanecerse, pero no por entender al Eterno. Entonces, no está cumpliendo un propósito correcto. Entonces, no se está entendiendo a qué venimos y quiénes somos como mujeres de fe. Voy a leer por acá comentarios. Me quedé aquí, Proverbios 8:12, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Dicen, por eso las redes sociales son una herramienta que se debe usar con mucha prudencia con la frase tu opinión vale, ya tenemos derecho para hablar de los demás y peor entre gente que se dice creyente. Así es, totalmente de acuerdo. Romanos 12:16, tengan un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde, no se complazcan en su propia sabiduría. Tal cual lo que sucedió con Miriam. Tuvo altivez, se atrajo por el orgullo y tuvo su complacencia en su propia sabiduría. Y pareciera que hasta tuvo la misma actitud que tuvo el Nahash, el serpiente, con Eva, con Java, cuando le dice, con que el Eterno ha dicho, y aquí Miriam llega y no ha hablado tan bien, luego metiendo ahí la duda, ¿no? Y la cizaña, ¿no ha hablado el Eterno también a través de nosotros? O sea, casi, pues sí, provocando a Aarón, por eso fue tan grave, por eso fue tan deshonroso delante del Eterno. Porque si el Eterno, fíjense bien aquí, esto es muy importante, tengamos mucho cuidado, porque si el Eterno un día nos usa y nosotros nos envanecemos por ese servicio al cual somos llamadas, cuidado, porque primero que nada el Eterno no nos necesita y permitirnos servirle es un privilegio, es una bendición enorme. Y si el Eterno nos está usando y de pronto nosotros decimos, pues que no el Eterno conmigo hace esto, bendice a los demás, mira cómo el Eterno conmigo, no sé, por ejemplo, si eres de las que les gusta compartir la palabra, si eres de las que les gusta orar por los demás, si eres de las que les gusta ayudar económicamente a los demás, si eres de las que les gusta, no sé cuántas cosas a veces uno hace creyendo que eso es pues para servir al Eterno y a veces sí, verdaderamente el Eterno lo usa.
Por supuesto que lo usa, sobre todo si lo estamos haciendo en el entendimiento correcto, con la sabiduría de que sabemos que estamos guiando a las personas a la Torá y no a la religiosidad. Por supuesto, todo lo que hagamos puede ser de bendición. Pero si en algún momento lo ponemos de manifiesto, cuidado, porque la sentencia de verdad que puede ser severa. Porque el Eterno nos va a usar mientras nos mantengamos en humildad. Y si no, el Eterno ya vimos aquí que va a humillar todo orgullo, toda altivez. Por eso el Eterno aquí siente vergüenza de su hija. Siente vergüenza porque Él la usó, ella fue un instrumento útil en sus manos y que ella haya tenido esta actitud, para el Eterno es una vergüenza, es una deshonra. Y por eso este descuido que aquí cuando dice neciamente hemos pecado, o el pecado que neciamente hemos cometido, es la palabra en hebreo ya'al, que significa descuido, necedad, enloquecer o entontecer, dice también el diccionario. Entontecer, o sea, hemos hecho algo muy tonto. ¿Cómo una persona de ser instrumento del Eterno puede pasar a ser la vergüenza del Eterno? Por eso, pues evitemos esto, cuidemos nuestras actitudes, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro servicio al Eterno, lo que hacemos, pues que sea delante de Él y nada más. Y si Él no nos da la recompensa que nosotras creemos en nuestra carnalidad y humanidad que nos merecemos, pues obviamente Él sabe por qué lo hace y sabe por qué no lo hace, y no tenemos nosotras que ponernos a pensar en eso, porque simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, como dijo Kefa, si no mal recuerdo, Pedro, que simplemente somos siervos inútiles, ¿no? Ya no me acuerdo si lo dijo él, pero hacemos lo que debemos de hacer. Hacemos lo que debemos de hacer, así que no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Si el Eterno quiso usar a Miriam y la usó, pues ella simplemente hizo lo que tenía que hacer. Y de ahí en más, ella no tenía por qué ponerse en otra posición. Romanos 12:16, leo por acá en el chat. Bueno, ya lo leí. A ver, más abajito. Tzarat, una manifestación física de un malestar espiritual, un castigo diseñado para mostrar un malhechor que debe enmendar sus caminos, la lepra, ¿verdad? Dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, Santiago 1:14, Jacob 1:14. Cada uno actúa según lo que trae en su corazón. Que no vengan a decir, ay, es que el diablo me tentó, ay, es que el diablo le susurró al oído a Miriam y le dijo, oye, no, es que algo estaba ahí en su corazón. Y era seguramente una raíz de amargura que brotó. Por eso podríamos pensar en la, ¿cómo podríamos decir? Lo que podemos ver en el nombre de Miriam y esta acción suya, ¿no? ¿Cómo brotó eso de su corazón? Porque no podía quedarse callada, no podía simplemente aceptar la voluntad del Eterno. Cuando no aceptamos la voluntad del Eterno, entonces está brotando en nosotros amargura. Por eso no hay gratitud, por eso no hay contentamiento. Y lo mismo que platicamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué más nos ponen? ¿Dónde me quedé? Después dice, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago 1:15. Miriam pudo haber muerto, ¿verdad? Por su pecado. Pero la intercesión de Moshe en ese momento, el clamor
de Moshe al Eterno fue lo único que la libró. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 27:12. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Proverbios 15:4. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Así es. Prudentes. Si nosotros somos prudentes, si nosotras escuchamos la instrucción del Eterno, la meditamos, la analizamos, la hacemos nuestra, la interiorizamos, la repetimos constantemente, vamos a tener más prudencia, vamos a tener más sabiduría. Y este conocimiento nos va a evitar pecar, nos va a evitar ser insensatas. Nos ponen por aquí, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca. Proverbios 17:28, así es. Por eso, cuando tengan algo atorado, como decimos, aquí en la garganta, que dices, ya, quiero decirlo, estoy molesta por esto, por aquello, mejor calladitas nos vemos más bonitas. Porque así, mira, no dices nada y ya pues evitas caer en situaciones, ¿no? Obviamente no quiere decir de que nunca te vas a expresar, porque a veces se confunde esto, ¿verdad? Ay, entonces no tengo derecho a expresar mi opinión. No, bueno, sí tienes derecho a expresar tu opinión. Y obviamente pues sabemos también que hay momentos, hay formas, hay personas y demás, ¿no? Es considerar. Pero de que tenemos resbalones, pues sí los tenemos. Y tampoco vamos a decir, ay, pues ya sé que soy un ser humano y pues tengo mis debilidades y pues ni modo, ¿no? Ya sé que voy a pecar en algún momento por necia, porque pues somos humanos y todos cometemos errores, decimos, ¿no? Pero la verdad es de que hay que cuidar, porque algunas veces pueden ser cosas muy triviales, muy simples, pues que no implican absolutamente nada directamente con el Eterno. Pero otras veces, si nuestra crítica o nuestra murmuración va en contra de la obra del Creador, pues entonces obviamente eso sí nos va a contaminar. Eso nos va a llenar de una lepra espiritual, básicamente. Nos ponen por aquí en el estudio del libro de Proverbios, el hermano Antonio enseña que sabiduría es Jochma y que es la habilidad de decidir el hacer el bien. Así es. Decidir el hacer el bien. O sea que una vez que tú ya tienes el conocimiento, el entendimiento, de hecho, aquí en Proverbios 9:13, lo que leímos de que la mujer insensata dice, es alborotadora, es simple y no sabe nada. En hebreo es la palabra Bal Yadá, que es no conoce, no entiende, no sabe. Por supuesto, esto es lo contrario a Jochma, a tener la sabiduría, a tener el conocimiento y ese conocimiento saberlo aplicar. Saberlo aplicar haciendo, por supuesto, optando por hacer el bien, ¿no? Evitando hacer el mal. Mateo 25:2-3 dice, 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Cuando las necias tomaron sus lámparas no llevaron aceite. Mateo 25:4, pero las prudentes llevaron aceite en sus vasijas, además de sus lámparas. La prudencia, estar prevenidas en todo momento. Dice, como es Shaul, que todo lo tenía por basura. Sí, ¿verdad? La religiosidad. Dice, lo poco que sabe de la palabra porque hay mucho que aprender, lo poco que se sabe de la palabra porque hay mucho que aprender, lo poco que se sabe obedecer. Claro, conforme vamos aprendiendo, conforme vamos entendiendo, no ignoramos
el hacer las cosas de la manera correcta, ¿verdad? No menospreciamos la palabra del Eterno, no decimos, ay, bueno, al cabo que qué tiene de malo si hago esto, si voy allá, si lo que sea, si correspondo a alguien en esto, si acepto de alguien aquello, no. Hay que pensar antes de tomar decisiones. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dé gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Dice también aquí, por lo que pidió Salomón, Crónicas 10, ¿verdad? Segundo de Crónicas 10, por tanto dame sabiduría y un conocimiento para dirigir a este pueblo. Todos debemos de desear lo mismo exactamente. Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Primera de Corintios 15:34, sean sobrios como conviene, dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Elohim, para vergüenza suya lo digo. Si no tenemos el conocimiento de quién es el Eterno y qué pide de nosotros, vamos a estar cayendo en transgresiones constantemente, en imprudencias, en necedades. Necesitamos seguir en el estudio de la palabra, pero de la manera correcta, dentro de la interpretación del mismo Mesías, dentro de la interpretación de los apóstoles que recibieron la revelación, y no dentro de la doctrina y la teología. Lucas 17:10 dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues, mira, sí, aquí está el texto, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Sí, es verdad, está en una parábola, ¿verdad? Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Primero respiremos antes de hablar. Dice, yo sí, todavía me pasa cuando me platican algo la familia y más cuando estoy envuelta en la situación. A veces no quiero ni hablar con nadie por miedo a que me suelte algo que ni pa' qué, dicen por aquí. Nadie quiere escuchar de la Torah, así es. Así es, nadie quiere escuchar de la Torah, nadie quiere escuchar las palabras de la sabiduría, nadie. Y nosotras a veces no le ponemos el mismo empeño, no le ponemos el mismo esfuerzo al estudio de la Torah como a otras cosas. Ya hemos platicado de esto, ¿verdad? Sobre cómo nosotras organizamos nuestros días, nuestra vida, para seguir escudriñando. Solamente venimos aquí y nos sentamos a escuchar. ¿Solamente somos oidoras? ¿Solamente estamos de oyentes? ¿O también por nuestra propia cuenta analizamos la Escritura, tratamos de comprender, oramos al Eterno que nos revele según la verdad de su palabra? Tratamos de escudriñar todo el tiempo y no solamente, pues qué a gusto yo me siento y que alguien me platique, pues eso está muy cómodo, pero todas debemos de procurar que nuestro estudio sea constante, que nuestro análisis sea constante, que sea todo el tiempo. Y más si somos mujeres que tenemos hijos, pues con mayor razón, porque ¿qué les vamos a transmitir a nuestros hijos? Si toda la semana nos estamos llenando de otras cosas de positivismo, cosas, ay, mira qué lindo esto que comparten y otra vez, ¿no? En las redes sociales y el WhatsApp y que andan pasando cadenitas de no sé qué cosas, que si mira que el día, que qué bonito y que la lluvia y que las bendiciones pero pues nadie te habla, nadie te está diciendo de la Torah, de lo que dice, de cómo la debes de guardar más acertadamente o más bien acertadamente, cómo debes de entender, interpretar la Escritura. Pues ¿de qué sirven todos esos rollos que no nos edifican en la fe? Entonces, si durante toda la semana estamos dedicando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos a otras cosas y venimos aquí en Shabbat o pues lo mismo que hacíamos en la iglesia cristiana, ¿verdad? El domingo llegábamos a escuchar y en la semana pues era para nosotros todo el tiempo. Pero un servicio constante al Eterno es cuando todo el tiempo estamos con la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón.
cuando estamos reflexionando en ella, cuando estamos analizándola. A veces que uno se pone a leer algo y dices, a ver, pero aquí ¿cómo era? ¿Qué es lo que quiere decir? Y no interpretar según nuestra propia opinión o no rápidamente querer ir a ver qué dice el judaísmo, el cristianismo, que ya sabemos que todo tiene tendencioso con sus interpretaciones, sino ir a la misma escritura, a buscar referencias en la misma escritura, a ir a la historia, a las palabras del Mesías. Necesitamos aprender a estudiar la Biblia. Porque si no, pues, ¿de qué nos estamos llenando? ¿De teología? ¿De doctrina? Si cuando queremos entender un texto vamos rápidamente a las interpretaciones de todos esos comentaristas bíblicos cristianos que no guardan Torah y creemos que eso es el tope, no, pues nada más nos estamos adoctrinando. Necesitamos aprender a estudiar la Biblia, necesitamos aprender a estudiar la Biblia y no de la Biblia, porque una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es lo que dicen otros de la Biblia, ¿sí? E incluso si ustedes buscan un recurso, siempre comprobando que ese recurso, en texto, en audio o como sea, diga lo que está escrito. Conozcan la historia, conozcan las palabras del Mesías, que es como que la piedra angular, ¿no? De la interpretación, el espíritu de la profecía. O sea, no podemos ir a otro lado. Y sí, definitivamente, todas nosotras, en general, pues vamos a requerir ese apoyo mutuo para estudiar la escritura, para entenderla, pero no nos desviemos, no nos desenfoquemos de la misma escritura, buscando interpretaciones de lo que dijo el fulano traductor en su pie de página en la Biblia que a veces tenemos en la mano, ¿no? O aquí en el eSword, que está lleno de comentarios que quién sabe qué tantas cosas dicen. Todo está en la escritura. Nada más es leer con atención. Busca referencias, busca textos que hablen de lo mismo, analízalos, compáralos, no los saques de contexto, porque a veces somos buenísimas para citar, pero ni conocemos la historia en general. Por eso lo importante es estudiar la Biblia históricamente y no teológicamente, porque así ya no descontextualizas, ya no te traes un versículo bíblico de Ezequiel para agarrártelo y adjudicártelo para ti, ¿no? Como si fuera una profecía para ti. O cualquier otro profeta que ya muchas veces todo ya tuvo un cumplimiento profético y aún así queremos revivir profecías que ya están cumplidas. Entonces, bueno, todo esto pues para motivarnos a seguir analizando la palabra y que esto nos evite caer en esos pecados de necedad, de insensatez y de simpleza por nuestra ignorancia. Ok, leo otros comentarios. Dice, mejor con mis hijos, bueno, pone por aquí a la hermana. Practicamos lo que vamos aprendiendo, aunque empujones con mis hijos lo hacemos la lucha para perseverar. La verdad dice que hay que agradecer al Eterno. Ok, pues sí, ahí hay recursos, digo, ahí hay aportes, ¿verdad? Ya cada quien pues le sirva de análisis y que vaya a la propia escritura a comprobar todo, ¿no? Ya de plano los recursos que ya están, usarlos, hay muchos. Y sí, como ponen por aquí, el eSword es una súper herramienta, por supuesto, y sobre todo los diccionarios. O sea, los diccionarios, entender el contexto cultural de los textos que estamos analizando es importante. La verdad es de que, tristemente, dentro de la teología, analizan la Biblia como si fueran textos, pues, latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? A veces me dicen, oye, que ¿por qué estás hablando en hebreo si estamos en Latinoamérica o si somos mexicanas? O sea, bueno, ¿qué crees, que la Biblia es mexicana o cómo? ¿Crees que se escribió en español? O sea, no caigamos en esas tonterías. Es que son tonterías, son necedades, son simplezas. No era
Moisés no era cristiano, ¿no? Como por ahí una pastora, esposa de un pastor que dijo, ay, no, pues es que esos hijos de Elohim, refiriéndose a los ángeles caídos, no, pues es que eran cristianos, o sea, ¿cómo? O sea, no, que no veamos la Biblia como que todos eran cristianos o como que esa esperanza que tenían era cristiana, o sea, no. Eran hebreos, eran del Medio Oriente, estas personas venían de Mesopotamia y de ahí se formó un pueblo al otro lado del Jordán, o sea, vamos a analizar la cultura, el idioma y no queramos interpretar la Biblia a la mexicana, por favor, o sea, es una aberración hacer esto. A ver, ¿qué más? Comentarios. ¿Qué más? A mí también pasa que triste que nadie quiere estudiar Torah. Dicen, vamos de basurero en basurero. Así no debemos andar. No, totalmente. Dice, ¿qué más? Volver, eso es volver de vuelta a la impureza. Sí, es pura necedad, pura impureza. Lo que se explica dentro de las religiones. Todo está en la Escritura. ¿Qué más? Bueno, pues creo que ya no hay más aquí textos que hayan aportado. Y bueno, los comentarios, por supuesto, todos son muy valiosos. Muchísimas gracias por sus aportes. Vamos a concluir por ahora y quedémonos con esto. Sigamos perseverando en el estudio, por supuesto en la oración, para evitar ser insensatas. Analicemos nuestras circunstancias, todo lo que nos rodea y seamos prudentes. Seamos muy prudentes antes de hacer algo. Analicemos si no ofende a nuestro Creador. Ese debe ser el parámetro, ¿no? Ofende al Eterno, me corrompe como creyente y entonces tener calma para decidir. A veces queremos decidir muy impetuosamente, nos sentimos presionadas o hay presiones externas, pero no. Hay que saber esperar y atender los consejos bíblicos que el Eterno nos tiene todo el tiempo visibles. Nada más es ir a ellos, es ir a la Escritura. Muy bien, pues con esto entonces nos vamos a despedir de este aporte, tema número 37 de temas de Torah para la mujer.